¿Qué es la psicología social? La psicología social es el estudio de las relaciones sociales y cómo éstas influyen y modifican la conducta, los pensamientos y sentimientos de las personas. Quizá te has dado cuenta que tu comportamiento cambia según la compañía o el contexto en el que te encuentres. No es lo mismo cuando estás entre maestros o jefes a cuando estás entre amigos y familiares. Estos cambios son precisamente lo que estudia la psicología social. Entender estas diferencias tiene impacto en el mundo laboral, educativo, cultural y político, ya que una vez que se conocen los factores que llevan a estas conductas, estas pueden ser modificadas, eliminadas o intensificadas para mejorar la relación entre grupos de personas. La psicología social también analiza las normas y principios que moldean la convivencia entre humanos. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos conceptos fundamentales de la psicología social. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Pertenencia al grupo. Según el psicólogo Henry Wallon, el individuo es esencialmente social. Lo es genéticamente. En su época, esta afirmación levantó grandes polémicas y debates. En la actualidad, múltiples estudios demuestran cómo desde que nacemos tenemos propiedades innatas para las relaciones sociales. Las personas no podemos prescindir de la interacción con los otros para un desarrollo cognitivo sano. Existen trastornos causados por falta de relaciones sociales. La necesidad que el individuo tiene frente al grupo es tan fuerte que en algunas etnias o comunidades, el castigo que se considera más grave es el aislamiento del grupo, por encima incluso de la muerte. De esta manera, la percepción de formar parte de un grupo se forma a través de elementos psicológicos que se desarrollan a través de nuestros comportamientos solidarios, leales y de cooperación. Dichos procesos forman parte de la cohesión de grupo. Un grupo bien cohesionado hará que aumente la seguridad y el confort de las personas que lo componen. Además, las y los psicólogos sociales hacen una diferenciación entre dos tipos de grupos, los de pertenencia y los de referencia. El primero es el grupo del que realmente forma parte una persona, su familia, su barrio, su ciudad, etc. Por otro lado, el grupo de referencia es aquel en el que la persona se identifica y por tanto usa como modelo para valorar su conducta. Número 2. Normas sociales y conformidad. Los grupos humanos funcionan según criterios y normas propios y específicos. Una persona no se comunica igual con su compañero de clase o de trabajo que con sus padres, profesores o jefes. Incluso nuestra forma de vestir y hablar cambiará. De este modo, con cada grupo donde una persona interactúa, se siguen pautas no escritas que indican cuál es la conducta apropiada. Es lo que se denomina en psicología social como conformidad. En relación a esta temática, el psicólogo social Solomon Asch realizó un experimento con la finalidad de comprobar esta conformidad social. El experimento era muy sencillo. Consistía en que un grupo de 7 alumnos, 6 de ellos en acuerdo previo y un séptimo restante, que era el sujeto del experimento, lo cual ignoraba, trazaron 3 líneas y simplemente había que decir cuál era la más larga. Existió una respuesta clara que era la línea B. Sin embargo, los 6 alumnos en acuerdo previo insistieron en que la A y la B eran líneas de la misma longitud. De esta manera, incluso con la evidencia delante, el sujeto experimental acabó cediendo a la presión del grupo y contestó la misma respuesta claramente errónea. Número 3. Percepción social. La percepción social es la forma en que una persona analiza e interpreta a las personas que le rodean. Así pues, la percepción social clasifica a los individuos según los rasgos faciales, el color de la piel, el sexo, la edad, la manera de vestir u otros elementos. De esta manera se clasifica a las personas en grupos si comparten características. La psicología social entiende que un grupo son 2 o más personas que comparten un sentimiento de unidad y por tanto, cada persona influye en las otras y es influida a su vez. Además, para explicar la conducta de los componentes de un grupo, los psicólogos sociales usan los conceptos de estatus y rol. El concepto de estatus es el reconocimiento que el grupo atribuye a una persona, es decir, su posición social, campesino o campesina, abogada, maestro, etc. Por otra parte, el rol es el comportamiento que el grupo espera de cada uno de sus miembros. El comportamiento que los alumnos esperan de un profesor, los trabajadores de su jefe, una madre de una hija, etc. Por tanto, a lo largo del día y de nuestra vida, asimilamos multitud de roles y estatus. Alumno, hija, ciudadano,
jugadora de fútbol, etc. De esta forma, la percepción de grupo también está relacionada con la visión que cada persona tiene sobre sí misma, la manera en que cada uno se define y se piensa. Esto es denominado autoconcepto. Estrechamente ligada a este concepto se encuentra la autoestima. La autoestima hace referencia a la confianza que tenemos sobre las diversas situaciones que se nos presentan continuamente durante el día a día. Dependiendo del mayor o menor nivel de autoestima que tengamos, tendremos una u otra percepción sobre los grupos sociales. Número 4. Estereotipos y prejuicios. La percepción social está íntimamente ligada a la clasificación que hacemos de las personas de nuestro alrededor. Así pues, dos de las maneras más comunes de clasificar y valorar son los estereotipos y los prejuicios. De este modo podemos definir los estereotipos como generalizaciones que hacen referencia a los grupos y que nos aproximan a sus características principales, los rasgos personales que comparten, su comportamiento con otros grupos, etc. De esta manera, este tipo de clasificación nos permite situarnos y entender mejor el entorno social. No obstante, tiene un aspecto negativo. Produce una imagen excesiva y uniforme sobre los componentes de un grupo. Esto hace que se olviden las diferencias individuales. También tiende a que exageremos las diferencias entre grupos, es decir, nos lleva a generalizaciones que en ocasiones se alejan de la realidad de cada individuo o del mismo grupo. Por otra parte, relacionado con esta dimensión negativa de los estereotipos, se encuentra el prejuicio. Se pueden definir los prejuicios como una valoración positiva o negativa de un grupo social y sus integrantes por formar parte de él. En los prejuicios se juzga en muchas ocasiones a través de las emociones o lo preconcebido, y no por las acciones reales de las personas. Los prejuicios están íntimamente relacionados con la discriminación. Discriminar en este caso quiere decir perjudicar a un grupo y favorecer a otro simplemente por un prejuicio. No existe la misma percepción sobre un inmigrante rico que sobre un inmigrante pobre, al igual que no existe ante un inmigrante de origen europeo o uno de origen africano o latinoamericano. Independientemente de sus acciones, los primeros son considerados beneficiosos para el país de destino. Los segundos, en muchos casos, son objetivo de discriminación. Se les añade una etiqueta negativa. En definitiva, se podrá decir que en este caso se juzga a un grupo u otro a través de un estereotipo y una serie de prejuicios basados en el poder adquisitivo y no el valor real de cada persona individual y su derecho a ser diferente dentro de la diversidad humana. Si la información te parece interesante, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.